nombre es Francis Hueso y este es el podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Este podcast es para creyentes que desean crecer en Cristo y aprender a vivir la palabra de Dios en su vida diaria. Cada semana hago lo mejor que puedo para desafiarles a crecer o enseñarles las Escrituras de una manera que les ayude a aplicarlas. Actualmente estamos en una serie titulada Hábitos de un cristiano maduro, donde estamos hablando de 8 hábitos que todo hijo de Dios necesita desarrollar. Estas no son simples sugerencias, son señales de madurez en Cristo. Estamos justo en medio de la serie y el episodio de hoy se titula Vivir una vida cimentada en la gratitud. Cuando estaba bosquejeando esta serie, casi dejo este hábito fuera de la lista. Si ustedes son oyentes fieles, saben que hablo frecuentemente sobre la gratitud, así que estuve tentada a omitirla. Pero cuanto más personas aconsejo y más camino con el pueblo de Dios, más me doy cuenta de cuántos creyentes no están realmente viviendo una vida cimentada en gratitud. Mis amigos, la gente agradecida es gente gozosa. La gente agradecida no vive deprimida ni pasa grandes temporadas luchando contra soledad, la amargura o la frustración. Ahora bien, no estoy diciendo que la gratitud significa que nunca van a lidiar con estos sentimientos. De vez en cuando estas emociones o sentimientos van a surgir. Lo que estoy diciendo es que si ustedes practican la gratitud como un estilo de vida, la frustración, la soledad o cualquier otro sentimiento negativo no serán el lugar donde ustedes habiten. Antes de seguir profundizando en el episodio de hoy, permítanme tomar un momento para repasar los 4 hábitos que ya hemos discutido en esta serie. Y al hacerlo, déjenme recordarles que un hábito no es algo con lo que tropezamos por accidente. Un hábito es algo que desarrollamos con intención, repetición y disciplina. Ustedes no van a despertar una mañana y descubrir que han desarrollado un hábito por casualidad. Un hábito es algo que se hace una y otra vez hasta que se convierte en parte de nuestra vida diaria. Comenzamos esta serie hablando de nuestra dependencia de Dios. Aprendimos que como siervos de Dios tenemos un buen maestro que se deleita en vivir la vida con nosotros. También aprendimos que si Jesús es verdaderamente nuestro Señor, entonces debemos permitirle gobernar sobre nosotros. Él tiene la última palabra en cada decisión importante que tomamos, en cada dirección que nuestra vida toma y en cada área de ella. Nosotros no negociamos con nuestro Señor. Él no está en nuestras vidas simplemente para darnos lo que queremos. Sí, a Él le encanta bendecirnos, pero Él es el Dios Todopoderoso. Y entonces nosotros lo seguimos a Él no nos sigue a nosotros. No pasamos la vida diciéndole lo que pensamos hacer. Aprendemos a escuchar lo que Él desea hacer en nosotros y por medio de nosotros. Y si desarrollamos ese hábito, evitaremos mucho dolor, tiempo perdido y problemas innecesarios. El hábito número 2 fue la autoevaluación y la rendición de cuentas. Estas van de la mano. Todo hijo de Dios debe desarrollar el hábito de apartar tiempo diario o semanalmente para sentarse delante del Señor y permitirle revelar la verdadera condición de su corazón. Debemos invitar a Dios a mostrarnos quiénes somos realmente debajo de máscaras, debajo de apariencias y debajo del lenguaje espiritual. Y cuando Él revela nuestras debilidades, si nos rendimos a Él, el Espíritu Santo nos ayudará a crecer día tras día hasta que nos parezcamos más a Cristo. El tercer hábito que discutimos fue hacernos responsable de nuestro propio crecimiento. Aprendimos que somos responsables de nuestro crecimiento en el conocimiento de la palabra, en el desarrollar un oído que escucha de Dios y en producir el fruto del Espíritu. Dios puede enviar a personas a enseñarnos, desafiarnos y afilarnos, pero nadie puede crecer por nosotros. Esa responsabilidad nos pertenece. Y la semana pasada hablamos del hábito de mantener nuestro ego bajo control. Aprendimos que el ego es el enemigo del gozo y una puerta abierta a toda clase de problemas. El ego mantiene nuestros ojos en lo que otros tienen en lugar de llenar nuestro corazón de gratitud por lo que Dios nos ha dado. El ego nos mantiene compitiendo, comparándonos con otros y en silencio o a veces en voz alta insatisfechos con nuestras propias vidas.
Y una de las formas más rápidas de bajar el ego es cultivar gratitud delante del Señor. Así que acompáñenme a Salmo 107:1 que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y también 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si somos creyentes, entonces ya sabemos que debemos dar gracias a Dios por sus bendiciones. Pero lo que muchos cristianos no comprenden del todo es que la acción de gracias no está separada de la alabanza. El dar gracias es alabar. Cada vez que nosotros le damos gracias a Dios, estamos exaltando su bondad, engrandeciendo su fidelidad y reconociendo su mano en nuestras vidas. Las Escrituras nos dicen que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En otras palabras, Dios mora donde nosotros lo honramos. Él manifiesta su presencia donde la gratitud es elevada del corazón de sus hijos, y donde Dios mora, las bendiciones abundan. Hay personas viviendo en hogares llenos de tensión, enojo y contienda, que no se dan cuenta de que si simplemente comenzaran a darle gracias a Dios, aún en medio de su frustración, podrían comenzar a cambiar la atmósfera de sus hogares. Mis amigos, es imposible alabar verdaderamente a Dios y seguir siendo gobernados por el enojo al mismo tiempo. O reconocemos las bondades de nuestro Creador, o nos entregamos a las emociones oscuras, pero no podemos hacer ambas cosas. La gratitud cambia la atmósfera porque la gratitud invita a la presencia de Dios. Creo que uno de los mayores obstáculos que impiden que los cristianos desarrollen una vida cimentada en la gratitud es que muchos no han afirmado realmente en su corazón que Dios es soberano. Él es rey. Él gobierna. Él no es un siervo esperando llevar a cabo nuestras preferencias. Siempre me asombra cuán rápido algunas personas se decepcionan de Dios porque Él no hizo lo que querían, cuando lo querían y de la forma en que lo querían. Y cuando Dios no se mueve según sus expectativas, comienzan a creer que Él no los ama, que Él no los escucha o que de alguna manera su fe no fue suficiente para mover a Dios. Se sorprenderán al darse cuenta que personas creen que Dios no hizo un milagro porque ellos no contaban con la fe necesaria para eso. Una vez alguien me dijo que Dios no sanó a su ser querido porque no tenía suficiente fe, y citó Mateo 17:20 para respaldarse. Así que vámonos a ese versículo. Y dice: y él le respondió: por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirán a la montaña: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible para ustedes. Mis amigos, esa persona me dijo: la Biblia dice que si yo tuviera suficiente fe como un grano de mostaza, nada me sería imposible. Mi corazón se quebró por esa persona, pero le pregunté: ¿qué cree usted que pasaría si todas las personas con fe mayor que un grano de mostaza decidieran mover las montañas? La persona me miró como si yo estuviera loca y dijo: ¿qué quiere decir? Le respondí: si vamos a tomar este versículo tan literalmente como usted lo está tomando, entonces todo creyente con fe podría comenzar a mover montañas en toda la tierra. ¿Qué pasaría con la gente que vive sobre esas montañas? ¿O con la gente sobre la cual caerían esas montañas? La persona me dijo: eso no fue lo que Jesús quería decir. Y entonces yo le pregunté: ¿qué entonces quiso decir Cristo? ¿Quiso decir que nuestra fe nos da permiso para hacer lo que querramos? Quizás quiso decir que nuestra fe puede forzar la mano de Dios para hacer lo que nosotros queremos. ¿Qué está enseñando realmente este versículo? Mis amigos, muchos olvidamos que Dios todavía tiene la última palabra en su creación. Sí, muchas veces las montañas representan obstáculos en nuestro camino que pueden ser removidas por nuestra fe. No tengo ninguna duda de que si Dios quisiera mover una montaña literal, podría usar a uno de sus hijos para hacerlo por fe. Pero aquí está lo que tanta gente deja afuera, y eso es lo que conduce a tanta decepción. Aun cuando tenemos fe para un milagro, Dios en su amor y perfecta sabiduría no siempre hace lo que le pedimos. Él sabe exactamente lo que necesitamos mejor que nosotros. Estoy profundamente agradecida de que Dios no respondió muchas de las oraciones que hice en mi juventud. Si lo hubiera hecho, hoy estaría en serios problemas.
Y por favor recuerden esto, Dios no viola la voluntad de las personas. Muchas veces personas hacen oraciones que se parecen más a manipulación que a fe, tratando de hacer que otros hagan lo que ellos quieren. Ustedes no tienen idea de cuántos jóvenes he tenido que corregir porque estaban orando para que alguien los quisiera o incluso se enamorara de ellos. Pueblo de Dios, nosotros no podemos anular la voluntad de otras personas. Satanás puede intentar manipular si le brindamos la puerta, pero Dios no obliga a la gente a hacer nada. Podemos orar para que Dios guíe a las personas conforme a su voluntad, pero Él nunca hará algo que actúe en contra de la voluntad de sus hijos. Ese no es su carácter ni la forma en que Él obra. Así que antes de frustrarse porque una montaña no se movió o porque Dios no hizo algo de la manera en que nosotros esperábamos, tenemos que recordar esto. Muchas veces lo que parece una decepción es en realidad misericordia disfrazada. Y recuerden también que Dios nunca tiene prisa. Él nunca se apresura, está ansioso o llega tarde. No tenemos que esperar a que nosotros pensemos que un milagro esté completo para dar gracias. Podemos comenzar a darle gracias a Dios mientras todavía estamos en medio de un proceso. Mucho de lo que Dios hace en nuestras vidas toma tiempo. Sí, Él es el Dios de milagros instantáneos, pero también es el Dios de procesos. Permítame compartir un testimonio que quizás profundice su gratitud. Muchos de ustedes saben que mi sobrino Iván sufrió un derrame cerebral cuando tenía 3 años. Ese derrame debió haberle quitado la vida, pero en su lugar lo dejó en una condición en la que los doctores creían que nunca iba a mejorar. No se esperaba que hablara ni que pudiera tragar alimento por sí solo. Pero el Dios de milagros al que servimos no solo preservó la vida de mi sobrino, sino que también llevó a Iván mucho más allá de lo que cualquier doctor pensó que era posible. Recientemente Iván se graduó de la escuela secundaria, donde disfrutó de jugar baloncesto. Si ustedes conocen a Iván, entonces saben que aunque tiene un retraso cognitivo, él es un joven lleno de gozo. Tiene 18 años, pero lleva la vida alegre de un niño feliz de 10 años. Es independiente, amoroso, un hombre de oración, ruidoso y totalmente libre para soñar que un día llegará a ser policía o el Hulk. Es amado por todos los que lo conocen, pero a veces me inquieta que muchas de esas personas que agradecen tenerlo en su vida siguen orando para que Dios los sane, al punto que hasta Iván se cansa de escucharlos. Les dice: yo no estoy enfermo. Claro que agradecemos las oraciones de personas hacia mi sobrino, pero amigos, la razón por la que me frustro cuando escucho a gente pidiéndole a Dios que termine lo que comenzó en Iván es porque ninguno de nosotros sabemos si Dios ya terminó con él o no. Y cuando digo eso no me refiero a que Dios dejará de bendecirlo, por supuesto que no, Él seguirá bendiciéndolo. Lo que quiero decir es que no sabemos si es la voluntad de Dios que Iván permanezca el resto de su vida como un niño gozoso de 10 años. Quizás eso no sea lo que la mayoría de padres desearían, pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios: te doy gracias por lo que has hecho, pero no te alabaré completamente hasta que hagas las cosas a mi manera? Iván ha sido una de las razones por las cuales Dios ha usado a mi hermano y a mi cuñada para ministrar a muchos padres que están atravesando desafíos similares. También ha sido una de las mayores razones por las que nuestra familia ha alabado a Dios. Hemos visto a Dios llevarlo de no poder tragar a comer tanto como cualquier otro adolescente. Y sí, Dios puede seguir aumentando sus capacidades cognitivas, y si lo hace, lo vamos a alabar por eso. Pero me niego a retener mi alabanza completa por lo que Dios ya ha hecho, simplemente porque Dios no ha hecho lo que la gente llama normal. Verán, mucha gente pasa la vida deseando que Dios hubiera hecho las cosas de la manera como ellos querían, en lugar de alabarlo por lo que ha hecho. Pero no ganamos nada viviendo con nuestros ojos fijos en el pasado o en el futuro. La única razón para volver al pasado es soltarlo y para permitir que el Espíritu Santo sane lo que ahí nos traumatizó. Dios no vive ahí, Dios no vive ayer. Y si esperamos hasta mañana para darle gracias, podemos perder incontables oportunidades de glorificarlo hoy por lo que ya tenemos. Por favor, escuchen mi corazón. No esperen a que Dios les dé algo que ustedes no tienen para agradecerle.
Miren a su alrededor, consideren lo que ya tienen en sus manos y denle gracias a Dios por eso. Un día en el cielo quizás vamos a entender por qué Dios no nos dio todo lo que pensábamos que queríamos o por qué nos dio lo que no queríamos. Pero mientras tanto, comiencen a darle las gracias incluso por lo que Él retuvo o no permitió en sus vidas. Una de mis amigas predicadoras tuvo un terrible accidente automovilístico poco tiempo después de haberse casado. Perdió el control de su vehículo y se estrelló en un árbol. Cuando su esposo llegó al hospital, lo primero que salió de su boca fue una queja acerca de ese árbol. Pero su queja se detuvo en el momento en que el esposo le explicó que fue precisamente ese árbol lo que impidió que su carro cayera en el precipicio. El árbol que le rompió la pierna también le preservó la vida. Ustedes no saben si ese amigo que perdieron tal vez habría llegado a ser la razón por la cual ustedes se pueden apartar de Dios. Tampoco saben si el trabajo que nunca consiguieron les habría traído tristeza en lugar de bendición. Dios no nos quita bendiciones. La Biblia nos dice que toda buena obra y toda dádiva perfecta viene de Él. En mis años más jóvenes yo solía orar solamente para que Dios abriera puertas. Ahora también oro para que Dios cierre puertas. Toda puerta que no es la voluntad de Dios no es una puerta que yo deseo, porque a veces una puerta cerrada es más grande bendición que una abierta. Amigos, si le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe el hábito de la gratitud en todas las cosas, nuestras vidas se volverán más ligeras, más felices y mucho más significativas. En el mundo en el que vivimos con tanto dolor, tanto ruido y con tanto caos a nuestro alrededor, si no desarrollamos este hábito es muy fácil volvernos cínicos. Dios sabe que a mí no me gusta el dolor, pero también sé que el dolor nos hace crecer. Así que si ustedes están atravesando una temporada dolorosa en este momento, permítanme decirles algo. Una de las maneras más rápidas de atravesar el dolor es la gratitud. Denle gracias a Dios por el fin de esa temporada, aún mientras siguen pasando en medio de ella. Comiencen a alabar a Dios por ese compañero de trabajo difícil que quizás Dios esté usando para producir prudencia en ustedes. Recuerden que la sabiduría camina con la prudencia. Muchas personas le piden a Dios sabiduría, pero la sabiduría no permanece con nosotros si la prudencia no camina a nuestro lado. Alaben a Dios por la oportunidad de tomar un autobús. Al fin y al cabo, caminar nos cae bien. Hay personas confinadas a una cama en este momento con carros estacionados en sus garajes que cambiarían de lugar con ustedes en un instante si pudieran. Denle gracias a Dios por sus hijos, si los tienen, y también denle gracias a Dios por no tenerlos, si esa es la voluntad de Dios para su vida. Den gracias a Dios por su edad, cualquiera que sea. Muchas personas nunca reciben el privilegio de llegar a la adolescencia. Y si ustedes están en sus años maduros, alaben a Dios por cada año de vida que Él les ha dado, Él los ha sostenido y Él los ha guardado. Recuerden esto, cuando le damos las gracias a Dios, estamos alabando lo que Él ha hecho. Así que desarrollen el hábito de vivir en gratitud. Habrá momentos en que la gratitud tendrá que levantarse por fe antes de levantarse por sentimientos o en la realidad. Pero sigan escogiéndola. Fijen sus ojos en las bendiciones de Dios y con el tiempo comenzarán a ver cómo esas bendiciones se multiplicarán en sus vidas. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Yo alabo a Dios por la oportunidad de compartir su palabra con ustedes cada semana. Estoy agradecida de que por medio de este podcast Dios me permite entrar a sus casas, a sus carros, a sus lugares de trabajo, a donde quiera que ustedes me estén escuchando. Y alabo a Dios por cada una de sus vidas y por la manera única en que cada uno de ustedes refleja su gloria. No importa lo que hagamos, mis hermanos, propongámonos desarrollar el hábito de cimentar nuestras vidas en gratitud. Dios les bendiga.